Bien, hola a todos. Lo que voy a hacer ahora es continuar con este video, el trabajo que dejamos en la sesión online de ayer, 2 de agosto. Bien, y pues lo habíamos dejado precisamente en la generación de cubiertas. Lo que sí pueden apreciar es de que, como ven en la figura, este es el elemento que habíamos hecho y que al momento de editar la forma que lo genera, habíamos visto que cada una de las líneas viene acompañada de una figura que permite interpretar que esta línea genera pendiente. Entonces, al generar esta línea pendiente como todas las demás, el resultado que se puede obtener es precisamente el de una figura con las limatezas y una cumbrera. Si la figura fuera totalmente cuadrada, pues lo que habría serían puras limatezas. Pero continuando, también vean que al momento de seleccionar el elemento, incluso yo los parámetros que vienen asociados a este símbolo los puedo editar. O sea, yo podría cambiar el ángulo de este elemento directamente desde aquí, desde la pantalla de trabajo, o área de trabajo, perdón. Y entonces también, como pueden ver, lo que sí puedo hacer es que, siendo este lado más largo, yo podría quitarle, por ejemplo, a estas dos caras la propiedad esta que les decía que define pendiente, y entonces al momento de volver lo que lograría es otro tipo de forma de cubierta. Entonces, por un lado, lo que quería mostrarles era esa condición que tiene. El Revit va a permitirles generar pendientes de manera automática en un proyecto, pero también decirles de que si Revit no puede generarlo es porque hay algunos elementos que no están bien estudiados o pensados al momento de generarla, y por lo tanto pues les va a dar error. Entonces, con esa aclaración, pues como ven, la herramienta les obliga también a pensar de una manera racional y constructiva que sea coherente para poder generar las cosas. Otra de las características es de que yo bien podría con estos pinzamientos generar otro tipo de pendiente de manera manual, lo cual no es lo más aconsejable, pero sí también puedo controlarla a través de la paleta la paleta de propiedades. En la parte de dimensiones aparece un ángulo. Habíamos comprobado o habíamos hablado, ¿no?, de que el criterio con este tipo de datos es de que si bien nosotros generamos la pendiente, tenemos que tener en cuenta que siendo el 100% 45, pues con respecto a eso, la regla de 3 nos permitiría adaptar el dato que vamos a introducir aquí según el tipo de material que vaya a ser el que pongamos como material de cubierta. Y en este caso, pues podríamos alterarlo y entonces de esa manera lograr que se acomode más a las características del material y por tanto constructivas, y por tanto también tendríamos que tener claro el material que vamos a utilizar para poder generar algo que sea coherente. Bien. Esta era una de las cosas que quería contarles con respecto a las cubiertas. Si bien estoy haciendo ejercicios muy claros o muy sencillos, diré más bien didácticamente hablando, es porque, claro, yo lo que quiero es que quizás vayan probando ya en el proyecto según las características que vaya viendo, y si hubiera algún tipo de pregunta, pues las pudieran hacer realmente a través o en clases o a través del foro. Otra de las cosas que quería mostrarles, y ya que estamos puestos con esto, es de que si bien he generado la cubierta a partir de un ejercicio muy sencillo, también podría modificar esta cubierta y generar a lo mejor algún otro tipo de elemento que me permita, por ejemplo, hacer algo como esto. Claro, en este caso, seguramente algunos ya intuirán qué es lo que va a pasar, pero lo que es cierto es de que hay que tener mucho cuidado, porque una de las características que tiene que tener cualquier figura que se genere, tal como les había dicho en los pisos, es de que sea una figura cerrada completamente, esté en cadena y además pues no tenga ningún tipo de intersección ni vicio en la configuración, porque si no, no les va a permitir salir de la sesión. Una vez hecho esto, pues miren lo que ocurre. Yo he generado ya otro tipo de cubierta que, como pueden ver, según las dimensiones y características, puede resolver la Revit, dándome un tipo de solución o la que he encontrado más razonable. Eso es. Bien,
Entonces, continuando. Otra de las cosas que voy a hacer es eliminar esta cubierta, y para responder a una de las preguntas que me habían hecho en clase y que no pude atender, lo que voy a hacer es generar con base a esta línea una serie de muros que van a hacer una figura sencilla. Pues por ahí quizás. Ahí está. Pienso que la voy a mover incluso un pelín más para abajo, para que de esa manera pueda lograr el efecto que estoy buscando. Por ahí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer? Lo que voy a hacer es alinear el eje de este muro a esta línea. Entonces, para eso, lo que tengo que hacer es seleccionar la herramienta, seleccionar la guía y el eje del muro. De esta forma, he logrado acomodar este muro a esta referencia que tenía. Y ahora, lo que quiero hacer es generar una cubierta. Encima creo que estas las he puesto en el nivel 2. Sí, las voy a mover todos al nivel 1. Y está. Si lo verifico aquí, creo que sí que está. Ahí lo vemos. Están apoyados en el nivel 1. Bien, entonces, lo que quería hacer yo con esto es mostrarles que ahora voy a generar una cubierta. Para ello, lo que voy a utilizar es la herramienta cubierta, y como pueden ver, pues pueden generar con varios tipos de recursos que tienen aquí en esta paleta de Draw o de dibujo. Pero lo que quiero mostrarles es de que, bueno, yo puedo controlar, como habíamos hecho con otras herramientas, también mediante la selección y el uso de un desfase ya predeterminado, que lo pongo en esta barra verde complementaria. Fíjense, al momento de posicionarme en el elemento de referencia, me muestra, si yo desplazo un pelín, también voy a poder controlar si es a un lado o al otro, o con una o con otra referencia. Yo lo que voy a hacer es generar ahora mismo 3 de las caras, porque la otra, en realidad, al no ser paralela, es un poco más difícil. Y además lo que no quiero es que esta cubierta venga con este ángulo de inclinación, sino lo que más bien quiero es de que sea totalmente recta. Quizás yo podría dibujar, hacer una simetría de este elemento para que me lo ponga al otro lado. En un ejercicio anterior había intentado hacerlo con dibujar la simetría y no me dejaba, así que voy a dibujar una línea y con esta la voy a utilizar para poder generar esa otra que estoy pensando. Y esta la borro. Bien, ahora lo que quedaría es básicamente cerrar este elemento o esta figura, y entonces ahí sí verificar que es una figura cerrada, que no hay intersecciones ni superposiciones. Y entonces, ese es también un elemento que me he olvidado decirlo, pero superposición sería cuando existen en alguna parte, en una porción o en toda la porción, dos elementos iguales. Tampoco va a permitir salir de la sesión. Ahora fíjense, una vez que he logrado hacer esto, me va a salir esta advertencia. Esta advertencia en realidad va a salir siempre que salgamos del modo de edición en cubiertas y que salga en el modo de edición de losas o pisos. Por defecto, yo les diría que le den no, o sea, que se acostumbren a decir no, porque esto lo que generaría es la vinculación de los elementos con ese elemento horizontal o cubierta que estamos generando, y esto en realidad creo que conviene no hacerlo de inicio, porque si no se empiezan a generar cierto tipo de restricciones en el manejo de los elementos que pueden condicionar muchas de las cosas que estemos, o si no provocar algún tipo de comportamiento que sea complicado de gestionar luego, o que genere errores sin que nos demos cuenta. Por lo tanto, yo por defecto les voy a pedir que siempre utilicen no y se acostumbren a eso. Claro, en principio lo que hemos hecho ha sido generar una cubierta, como lo ven, de este tipo, y estos muros, al estar generados también por defecto con unas características, pues ven que atraviesa el muro. Y esto me sirve para hablar de lo que viene a continuación, pero yo lo que quiero además es mostrarles que voy a editar esto y le voy a quitar a estas dos caras la condición de generadoras de
pendiente para que entonces se modifique también. Ven, otra vez me pregunta si quiero vincular. En principio le voy a decir que no, para que queden como elementos separados. Y ahora bien, les voy a explicar cómo es que se unen los elementos. Para unirlos, basta con seleccionar el elemento que estoy queriendo unir y aquí se activa en esta barra verde la opción de unir o vincular, si quieren, la base y la parte superior. Le doy a la herramienta una vez selecciono esto y luego selecciono el objeto al que quiero vincular. Como ven, el elemento se ha unido de manera precisa con la cara inferior de este elemento. Esa es una de las condiciones. Yo lo he logrado. Entonces, ¿por qué les decía que no a la condición de hacerla cuando les pregunte ese cuadro de diálogo? Pues porque en realidad esto es una decisión que se puede tomar después con total libertad y controlando además lo que se está haciendo. Por lo tanto, ese es el argumento que, digamos, refuerza lo que les había dicho anteriormente. También pueden seleccionar en cadena, como les había mostrado, simplemente posicionándose en un elemento de la cadena, presionando la tecla Tab. Cuando dan clic y hacen la selección, nuevamente ven que se activa la herramienta y pueden hacerlo ya con un conjunto de elementos. Esto lo que ha generado, si se fijan, es precisamente ese corte que se tiene que dar con una diagonal, producto de precisamente la diferencia de altura que hay entre la intersección de este plano con la diagonal en este punto y en este otro. Y como verán, todo el volumen ha quedado completamente cerrado y preciso. Bien, entonces esto sería, digamos, uno de los elementos o herramientas útiles a la hora de tomar estas decisiones cuando ya estoy definiendo totalmente el volumen. Ahora, también quería mostrarles, porque me habían preguntado con elementos que tienen que ver estructurales, ¿no? Sobre todo las columnas. Vamos a ver que cuando una losa, por ejemplo, que está generada, le voy a cambiar el nivel, la voy a poner en el nivel 2 y además le voy a aumentar un desfase de 5 metros para que se eleve mucho más. Bien, y lo que voy a hacer es entonces en la planta, o el nivel 1 diré más bien, lo que voy a generar es una columna. Ahora bien, aquí había una cosa que quería mostrarles y que también me habían preguntado en algún momento. ¿Cómo es que yo puedo vincular las caras, o más bien los niveles entre sí para poder ver lo que hay en cada nivel? Claro, en este nivel, fíjense que hay la posibilidad de buscar tanto el View Range como el... Aquí está. La opción en inglés es underlay y en realidad es superposición. El nivel que estoy buscando es precisamente el nivel 2. Cuando yo le doy, estoy en una vista activa que es la 1, y cuando yo le digo cuál es el rango de base que quiero vincular, me permite ver el otro nivel en transparencia para que yo tenga la referencia de dónde está. Como pueden ver, se puede vincular solamente dos niveles, el de la vista del área de trabajo y el que quiero referenciar. Por lo tanto, si yo tuviera que verificar qué está pasando, por dónde está pasando una tubería, desde esta planta hasta el nivel 8, por ejemplo, yo aquí lo quería es vincular el 8 para ver realmente dónde lo pongo y después en el 3D podría ver si no hay ninguna interferencia. Sería una manera de hacer, y si no, tendría que hacerlo planta por planta, haciendo el cambio para poder verificar que entonces esa condición se está cumpliendo. Como están viendo, yo con esta de superponer o underlay, lo que he logrado es poder ver en esta planta que estoy trabajando dónde está esta cubierta. Simplemente porque quería poner una columna arquitectónica en alguna parte o en una porción de este elemento y así poderlo aprovechar. Bien, con esto queda resuelto cómo se manejan este tipo de elementos. Yo lo que voy a hacer es ahora, fíjense, les quiero mostrar que con ese desfase que he generado y demás, yo puedo volver a utilizar el elemento de Attach Top Base o vincular la base y la parte superior. Nuevamente el procedimiento es selecciono el elemento, le he dado al botón y lo que hago es buscar a cuál quiero vincular. Fíjense que automáticamente este elemento se ha vinculado y se ha quedado tal cual, unido a este suelo. Claro, si yo quisiera mover, como les había dicho, al estar vinculado,
siempre me va a generar esta advertencia de que estoy desplazando algo que está unido y entonces me da la opción o de desvincularlo para poder lograr este tema, pero fíjense que la losa se ha quedado, se ha desplazado la columna y entonces a eso es a lo que iba antes. No siempre el comportamiento cuando hay elementos vinculados va a ser el que esperamos, sino que puede darse el caso de que pues arrastre otros elementos que no estamos viendo porque pertenecen a otra vista y entonces eso genere cierto tipo de errores o problemas en el modelado. Por lo tanto, esa es la razón por la que les digo que eviten sobre todo de en principio darle al botón de sí para que se vinculen los objetos. Bien, esa era una de las cosas. El otro, pues ya que hemos visto con un elemento totalmente horizontal, lo que voy a intentar hacer es ahora copiar esto y ver qué es lo que ocurre cuando yo intento hacer lo mismo, pero inclinando la losa, o bueno, la cubierta, cualquiera de los dos. Bien, pues resulta que, como habíamos visto, este elemento de aquí la losa, yo le puedo generar también una pendiente. En este caso es a través de esta flecha de pendiente, que yo lo que hago es ponerla en el sentido que yo quiera y sobre todo, una vez que está hecho en sus propiedades, puedo a través de dos métodos, uno que sea la altura a través de la cola, ¿no? O de generando en sí una pendiente. En este caso le voy a mantener el que está, que es altura en la cola, por lo tanto yo lo que hago es generar una diferencia aquí y entonces este se va a mantener como 0 en el nivel en el que está. Le voy a poner 5 metros y le voy a decir que le aplique y bueno, y ahora sí voy a generar salir de la edición. Fíjense lo que ocurrió. Cuando me vengo aquí, este elemento ya estaba vinculado. Ya me dice que ya estaban, ¿ven? En la advertencia. Pues fíjense, el gran problema de esto es de que aún estando vinculado y habiendo hecho este tipo de porción, un elemento estructural para Revit es difícil de generarlo, porque en realidad ese elemento es un relleno. Con los elementos estructurales es muy complicado resolver ese tema porque tendría que ser más un tema de cerramiento. Y entonces eso es lo que les decía. Con esto no quiero decir que no sea posible hacer, pero no creo que vaya a cumplir una función estructural netamente. Por lo tanto, habrá que o generar una familia adaptativa, específica de columna o de cuña para el cierre de columna, yo qué sé. Pero no va a ser posible, o buscar alguna otra alternativa que sea más arquitectónica para poder resolver ese problema. Están viendo que sí, que se puede generar los elementos, pero que no se va a poder cerrar con la diagonal producto de la pendiente, como era el caso de los muros. Entonces también estamos viendo otro elemento que también es importante considerarlo a la hora de hacer el modelado. De todas maneras, no deja de tener sentido todo lo que les estoy diciendo. Y si ustedes encuentran una manera de resolverlo, pues maravilloso, compártanla y así vamos a poder también aprender mucho más de eso. ¿Qué otra cosa quería enseñarles? Bueno, también otro elemento que es importante, sobre todo en el tema de suelos, es que cuando le digo editar el suelo, me voy a venir aquí a la planta 2, aparece este tipo de símbolo que es las dobles líneas. Esto no deja de ser simplemente un elemento que va a permitir la comunicación entre disciplinas. Pasa de que si se fijan, lo que dice es span direction. O sea, ese borde lo que hace es definir o especificar, si quieren, la línea que va a guiar la parte estructural. ¿No? Paralela a esta línea va a ser, se tiene que entender que se va a dar la construcción, si quieren, estructural del comportamiento de ese elemento horizontal. Pasa que, claro, sabemos que en cualquiera de las losas que vayamos a hacer, el criterio a hacer por economía es precisamente adoptar el lado más corto. Por lo tanto, este elemento tendría que estar con esta cara, no con esta otra. Y entonces, siendo así, pues fíjense que es tan sencillo como darle a la opción y señalar la línea que va a guiar
para que entonces esto se dé en esta condición. Claro, esto en realidad no deja de ser una idea que les estoy dando ahora o una información que se está poniendo en evidencia para que quien edite, cuando pase esto a manos del ingeniero, pues sepa el criterio con el que el arquitecto había pensado en su momento de armar las cosas, pero esto es ida y vuelta, por lo tanto puede ser que no se adopte por razones sean técnicas o por otro tipo de razones que estén condicionando esta toma de decisiones. Pero en principio esto pues sirve para eso. Bien, eso quería mostrarles. ¿Qué más? Con el tema de, ya hemos visto cómo se hacen las vinculaciones, ya hemos visto cómo se hacen las cubiertas, y quizás, bueno, por mi parte, en estas dos herramientas que son flor, y techo, estamos viendo que hay varias diferencias o varias alternativas al generar las cosas. Quizás para ya ir cerrando, lo que voy a hacer es ir viendo en qué consiste cada uno de estos elementos y entonces de esa manera podamos un poco trabajar algunos detalles más que nos faltaban. Bueno, en el caso de estos dos no vamos a ver porque estructural es el contenido de un módulo que viene más adelante. Y cuando hacemos el modelado por cara, hemos visto que esta cara es de masa. La hemos hecho en clase, entonces ya sabemos cómo va a funcionar. Y esta otra es la que acabamos de generar. También hemos visto las características de la estructura de los pisos y cómo entonces se puede controlar ese tipo de condiciones. Y ahora lo único que quedaría es ver esto de aquí, que en realidad vendría siendo ponerle un borde a una losa, que bien se puede utilizar para hacer cimentaciones o para hacer algún tipo de sujeción al suelo. Cuando he generado esto, fíjense que ahora mismo debe haber cargada por defecto algún borde, pero miren, cuando yo me acerco a la línea y le digo que la genere, automáticamente lo que he hecho es ponerle un borde a esta losa. Puedo hacer lo mismo con todas las caras y entonces lo que van a ver es que automáticamente lo que hace es tener un borde la losa. Quizás esto podría servir también, así como les estoy mostrando, para generar vigas. Para generar vigas de borde que permitan pues controlar, qué sé yo, esa condición que estamos hablando. De todas maneras, vuelvo a lo mismo, esto es un modelado arquitectónico y el modelado estructural en realidad no deja de ser otro modelado que se hace en paralelo y que vendría a incluirse dentro de esto. En algunos casos va a ser coincidente en dimensiones, en otros casos no. Y entonces eso va a obligar también a tomar cierto tipo de decisiones cuando estemos trabajando de cómo es mejor modelar una de las partes, si conviene hacerlo como parte del proyecto arquitectónico o como parte del proyecto estructural. Y esos detalles en realidad son producto de la interacción entre ambas disciplinas. Bueno, hasta ahí hemos llegado a generar, en el caso de los suelos, la variedad o la mayor todas las variables que maneja esta herramienta. Quizás también si yo digo, bueno, en edición de esto, cuando yo lo edito, habrían algunos otros elementos a considerar. Y es que en las herramientas de dibujo, pues han visto que hay varios tipos de herramientas para controlar las formas que van generando. También hemos visto la pendiente y hemos visto esto, la dirección que guía la parte estructural, ¿no? El sentido de armado de las losas. Y bueno, y estos que son en realidad los planos de trabajo que son de apoyo. Toda la parte de edición sigue siendo igual que las demás. Pero en esta parte, una vez que está seleccionado, sí que hay elementos que permiten generar algunos tipos de diferencias en el armado de las losas. Por ejemplo, añadir puntos, añadir líneas de corte o lo que sea. Va a ser muy útil cuando estemos queriendo generar, por ejemplo, pendientes, ¿no? en las losas. Puede ser que, o sí, pendientes para la escorrentía de las aguas y demás, ¿no? Podríamos subdividir los elementos, ¿no? Entonces podría agarrar y este elemento, pues, añadir un punto, por ejemplo. Ya le añado un punto. Podría añadir una línea.
que la voy a hacer más bien así. Uy. Y está. Entonces, ¿qué harían estas líneas? Fíjense que al generarse puntos, yo automáticamente puedo seleccionar las líneas o los puntos. Y este punto yo podría decirle que tenga una altura de mayor altura, que lo que haría aquí no se evidencia mucho, pero lo voy a hacer para que se vea mucho mejor. Y es que yo he generado dentro del mismo elemento ese tipo de diferencia. Así como han visto, todos estos elementos que he puesto, que he introducido, me permiten en algún momento poder modelar también las pendientes que se pueden dar en una losa para poder trabajar o resolver el tema de las pendientes. Pero también vuelvo a decir, creo yo de que está muy bien, la herramienta tiene, ya lo saben dónde está. Hay que tener mucho cuidado con esto porque ese nivel de detalle quizás corresponda a algún tipo de nivel, si quieren, de detalle posterior, aunque también puede darse el caso de que necesitemos nivelar losas por condiciones constructivas con elementos existentes y demás, y que esta herramienta puede permitir engrosar de manera progresiva y controlada el ancho y espesor, como han visto con la introducción de puntos y demás, para poder generar esa nivelación que estábamos hablando. Bueno, con esto y bueno, viendo que hemos visto casi todas las cubiertas y losas, si hubiera alguna otra cosa, pues la vemos en un video posterior, pero eso es lo que quería contarles en este video. Lo dejamos aquí, gracias.